Hola a todos. Muchas veces me preguntáis por los materiales que utilizo cuando pinto con acuarela. Así que he preparado este vídeo para explicaros con todo detalle cuáles son los materiales que uso y para qué los utilizo. Bueno, comenzando por el papel, os diría que suelo utilizar papeles 100% algodón de un gramaje pues, de aproximadamente 300 gramos. Y las marcas que suelo utilizar fundamentalmente son tres. Sennelier, en este caso es un grano grueso, aunque normalmente utilizo más grano fino. En segundo lugar, Saunders. Saunders grano fino es un papel que me gusta muchísimo. Tiene dos versiones, una en blanco natural y una en un blanco más como más marfil. Uso también de vez en cuando papel Baohong, un papel chino que también está muy bien, de algodón, también 300 gramos, grano fino, es un papel que me gusta muchísimo también. Y además, como veis, suelo trabajar con estos blocks encolados por las cuatro caras, que son muy útiles porque permiten el poder tener la hoja tensa y después de pintar se puede retirar con una espátula, metiéndolo por aquí, se puede retirar la hoja, y el trabajar con blocks encolados pues me mantiene las hojas siempre tensas, lo cual me evita problemas con el tema de que el papel se arrugue, ¿no? Cuando utilizamos papeles sueltos es más fácil que el papel se arrugue. No siempre pinto con papel bueno, digamos, de algodón 100%. Hay veces que utilizo papeles que son más baratos y que son papeles que me sirven para hacer experimentos, para hacer pruebas. Este es un papel de 300 gramos de la marca Fabriano. Es un papel que solamente tiene un 25% de algodón, el resto es papel de celulosa, pero es un papel que para lo que yo quiero hacer, que son pruebas por aquí y por allá, pues me sirve mucho porque me permite, bueno, maltratar el papel sin tener que gastar mucho dinero, ¿no? También viene en formato de bloc. Y es un blog que tiene muchísimas páginas, así que también os recomiendo tener un papel menos caro que os sirva para hacer pruebas y demás. La paleta y los colores. Yo uso acuarelas de tubo, no acuarelas de pastilla. La razón es que al utilizar acuarelas de tubo puedo tener siempre la paleta con los colores más o menos frescos, y en caso de que hayan secado, pues los refresco un poquito con un pulverizador, echando agua, los mantengo siempre frescos para poder aportar a las acuarelas densidad, ¿no? Mayor densidad de pigmento. Cuando trabajamos con pastillas, lo que suele ocurrir es que tenemos a veces que rascar mucho para sacar el pigmento, y eso nos lleva a añadir al papel más agua probablemente de la que necesitamos en determinados momentos, ¿no? Con lo cual se nos complica el control de la humedad, etcétera, y salen las temidas coliflores y demás. Entonces os recomiendo utilizar acuarelas de tubo. Hay muchas marcas muy buenas. Yo también utilizo las acuarelas Sennelier, son unas acuarelas francesas que están hechas con miel de abeja y son muy cremosas, y bueno, eso me permite que tengan una densidad importante a la hora de cargar la acuarela cuando lo necesito, a la par que cuando necesito hacer aguadas muy transparentes, pues también me dan una transparencia muy grande. Como veis, la paleta que tengo es una paleta metálica. Esta es una paleta pequeña de la marca Talens. Son paletas no muy caras. Os recomiendo siempre que utilicéis paletas metálicas, porque las paletas metálicas me permiten hacer buenas sopas en los pocillos. Y las paletas de plástico sobre todo son las que no me gusta utilizar, porque recogen mucho el charco de agua, la sopa que llamo yo, y entonces no me permiten hacer aguadas amplias. Eso no ocurre con una paleta metálica o con una paleta de porcelana.
Esta es una paleta reducida. Yo tengo organizada la paleta de modo que tengo en una de las filas los colores más cálidos y en otra de las filas los colores más fríos, ¿no? Si os interesa un poco la paleta que estoy utilizando actualmente, pues son un verde oliva, un violeta azul, un azul turquesa, azul real, azul cobalto, azul ultramar, azul de Prusia, tinta neutra. Y en este lado tengo amarillo Nápoles, amarillo de cadmio medio, naranja transparente. Este es de Winsor & Newton, los demás son todos Sennelier. Siena natural, siena tostado, rojo de cadmio, carmín de alizarina, y este es un gris frío. En realidad es un gris frío y está en ese lado, pero es un gris que utilizo a veces porque ya me da una mezcla gris y para paisajes urbanos y algunas cosas así me puede venir bien. Como os digo, mantenerla siempre fresca. Si pintáis mucho no vais a necesitarlo porque estarán siempre frescos, pero cuando vayáis a pintar, si está muy seco, añadir algo de pintura para que la pintura se mantenga fresca. Los pinceles. En primer lugar, voy a hablaros de pinceles de pelo natural o de pelo sintético, pero que mantienen, digamos, mucha capacidad de cargar agua. Son pinceles que se llaman de alta cavitación porque cargan mucha agua. Pueden ser en este formato jaque. Este es un formato jaque de mango corto. Es un pincel chino de la marca Ruhong. Estos son unos pinceles de pelo de Marta, de la marca Rafael. Esto es una especie de Ferraris para pintar con acuarela, maravillosos, y hay que cuidarlos muchísimo. Y este es un pincel de la marca Borziani y Bonacci, que es sintético, pero que tiene muchos tamaños y que carga mucha agua. Todos estos pinceles me vienen genial para hacer lavados iniciales y mantener una aguada muy transparente, ¿de acuerdo? Pinceles que genéricamente podemos decir que son pinceles petit gris, que pueden tener una forma, un formato geométrico, como de paletina, o un formato más de punta redondeada, un poco al gusto, ¿no? Yo utilizo de los dos tipos. Paletinas sintéticas. Estas paletinas son estupendas también para dar pinceladas planas, para dar pinceladas más geométricas. Os dejo por aquí el enlace al vídeo que tengo sobre la utilización de pinceles planos, que os puede interesar. Y fundamentalmente esta la utilizo, esto es una paletina Skoda, la utilizo normalmente para humedecer el papel previamente, cuando tengo que humedecer el papel, porque es una paleta sintética, entonces carga poco agua, ¿no? Y esta es una paleta que utilizo muchísimo, es una Milan número 25, una paleta muy barata que me sirve para levantar pintura, fundamentalmente la utilizo para levantar pintura, para retirar pigmento. También podéis ver uno de los vídeos, aquí os dejo el enlace, en el que explico cómo se puede retirar pigmento y veréis cómo se puede utilizar esta paletina. También utilizo pinceles sintéticos como estos que tenéis por aquí. Estos son de la marca Skoda. Este es un Skoda Perla. Es un pincel sintético que viene muy bien tiene punta y viene muy bien para dibujar, para puntear, cargan poco agua y permiten hacer trazos bastante densos también de pintura, ¿no? Y bastante precisos, ¿no? Este es un pincel Rafael, que también es un pincel sintético y también tiene un poquito la misma función. Bueno, de estos tengo muchísimos pinceles de distintas marcas. Todos estos sirven muy bien para, una vez que hemos dado las aguadas principales, poder meter detalles en la acuarela. También utilizo mucho estos pinceles que se llaman pinceles Rigger o pinceles de filetear o pinceles rameros. Se utilizan sobre todo para hacer detalles gráficos tipo cables, ramas de árboles, cercados, ¿no? Líneas muy finas, muy precisas. Me gusta mucho utilizar estos pinceles para lo que son y también para lo que no son. Os dejo también un enlace a un vídeo que tenéis en este canal de cómo con un único pincel Rigger hemos hecho un retrato completo con un resultado muy original. Este es un pincel también de caligrafía chino, lo utilizo mucho también para puntear, para hacer trazos precisos, y es un pincel de pelo natural también, que también lo compré en China, también es de la marca Ruhong.
Y también utilizo otros pinceles, que no son pinceles de acuarela, son más bien pinceles para óleo, para acrílico, pero que me gustan. Por ejemplo, este es un pincel de óleo de la marca Van Gogh, que utilizo muchísimo para dar mucha cremosidad, y este pincel apenas carga agua. De ese modo consigo, al cargarlo con pasta, consigo hacer aguadas, más que aguadas, consigo hacer manchas, digamos, muy densas, ¿no?, de pigmento. Y este es un pincel de abanico típico, que utilizo a veces para hacer pues algunos, fundamentalmente algunos trazos de vegetación. Me sirve para marcar direcciones de hierbas o de hojas de los árboles, etcétera. Y a veces también lo utilizo para pasar por delante y generar una especie de movimiento cuando pinto, sobre todo trabajos más semi-abstractos. Utilizo mucho este tipo de pinceles para tratar de envolver los objetos y de dar pinceladas vistas que me permitan pues dar una cualidad gráfica diferente a los trabajos, ¿no?, y tener un resultado muy original en muchas ocasiones. Y otros instrumentos que utilizo pues son, por ejemplo, las espátulas. Las espátulas vienen muy bien también para abrir luces dentro de la obra, para empastar en determinados momentos. También hay un vídeo en este canal, te dejo por aquí el enlace, en el cual podrás ver cómo se pueden utilizar las espátulas. También podemos usar cepillos de dientes. Esto lo hago fundamentalmente para salpicar pigmento y poder generar texturas distintas de salpicado, bien salpicando pigmento y generando texturas, o bien una vez que la acuarela está aplicada pero no seca del todo, salpicando agua, lo que hace es que genera micro aperturas de pigmento allá donde caen las gotitas, ¿no?, y genera texturas muy interesantes, ¿no? Utilizo también tarjetas usadas, que valen también para abrir luz y que os pueden dar también mucho juego para determinadas cosas, para trabajar rocas, para abrir líneas, etcétera, ¿no? Y pues un cúter, que también a veces utilizo para abrir luces. Esto se llama un poco esgrafiado, es arañar el papel un poquito y conseguir sacar alguna luz con la cuchilla. Hay que tener mucho cuidado de no dañar el papel, ¿verdad? Entonces habrá que hacerlo con suavidad, ¿de acuerdo? Pulverizador de agua, fundamental para mantener fresca mi acuarela. Siempre estoy humedeciendo el papel y manteniendo fresca la acuarela cuando necesito que haya humedad en el papel. Así que esto para mí es fundamental. Cinta de carrocero, me gusta utilizarla también, a veces para enmascarar y poder trabajar encima, a veces para poner un pequeño marco a las acuarelas y conseguir al final que queden pues mejor presentadas. Y papel, siempre papel de cocina a mano, porque el papel me sirve para retirar pintura. Cuando llevo mucho agua en el pincel, puedo secar un poco el pincel sobre el papel y conseguir un poco retirar la cantidad de agua sobrante, y entonces puedo pintar de manera más controlada. Siempre tengo papel a mano para poder trabajar. Bueno, espero que os haya resultado de interés. Tengo de todas maneras que advertiros que estos son los materiales que yo utilizo, pero hay muchos materiales de muchas marcas. Hoy en día tenéis gran variedad de marcas profesionales. En vuestra tienda de Bellas Artes podréis encontrar no necesariamente estos modelos o estas marcas. Al final uno tiene que pintar un poco con el papel con el que se sienta cómodo, con los pinceles que a uno le sirvan realmente, con los colores que uno elige, y no dejarse tampoco llevar por modas o por... No, lo importante, ya sabéis, es practicar. Yo tuve un profesor que decía, no es la flecha, es el indio. Es la práctica, no es el material que utilizamos, aunque siempre es bueno tener un material de una mínima calidad. Intentad reunir material que tenga una mínima calidad y sobre todo practicad mucha acuarela. El tiempo y la práctica os van a decir qué materiales os vienen mejor. ¿De acuerdo? Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.